Saludos y bienvenidos. Desde las asociaciones Velasco de Reservistas Voluntarios de la Armada y la Asociación de Veteranos de la Armada, iniciamos la segunda parte de nuestro ciclo de conferencias 2020. Yo hablo como responsable de esas asociaciones, soy Arturo González Mota y la persona a la que iremos conociendo a partir de este momento es Raad Salam Naaman. Raad es doctor en Filología Árabe y Estudios Islámicos por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Filología Árabe y Estudios Islámicos por la Universidad de Basora, en Irak, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Basora, en Irak. También es diploma de Estudios Avanzados en Estudios Teólogos Bíblicos y las Iglesias Orientales por la Universidad de Bagdad. Diploma de Estudios Avanzados en la Historia Antigua de Mesopotamia, también por la Universidad de Bagdad. Y diploma de Estudios Avanzados en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid. Habla árabe antiguo, clásico y dialectal, arameo, hebreo antiguo bíblico, español, inglés. Es autor de varias publicaciones tanto en su país natal, Irak, como en España. Actualmente es profesor en varias universidades, instituciones y centros de estudios de judaísmo, cristianismo, islam y lengua árabe, entre ellas la Universidad CEU San Pablo en Madrid, el Instituto Bíblico Oriental en Madrid y León, además de impartir cursos anuales de lo mismo en la Universidad Pontificia de Salamanca, Vitoria, Pamplona, Valladolid, etc. Es colaborador habitual como experto en el Islam y el mundo árabe musulmán, traductor e intérprete en los Ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, colaborador habitual de diferentes medios de comunicación, como experto en el Islam y en el mundo árabe musulmán, Intereconomía, Cadena COPE, Onda Cero, Radio Televisión Española, Antena 3, Telemadrid, 13TV, la cadena católica EWTN, Eternal World Televisión, en Alabama, Estados Unidos. Es miembro de honor de la Unión Caldea Mundial, de la cual es presidente y representante de la Unión Caldea en España. Pues buenos días, Raad. Bienvenido a este espacio de las asociaciones de reservistas y veteranos de la Armada. Nos gustaría, en esta ocasión, mantener otro formato distinto del habitual. Nosotros solemos presentar videoconferencias, dado el momento que estamos atravesando con el COVID-19. Nuestra idea, que lo llevamos haciendo desde hace 10 años, es organizar conferencias en las cuales esperamos y deseamos contar contigo en breve, pero bueno, como estamos obligados por esta pandemia, pues estamos haciéndolo mediante videoconferencia. Entonces, el formato que vamos a utilizar, incluso también por deseo tuyo, pues podría ser eso, ir conociéndonos mediante una serie de preguntas a las cuales tú nos contestarás con total libertad y bueno, y nos irás adentrando en el mundo tan conocido para ti y tan desconocido para nosotros. Yo querría empezar haciéndote una pregunta. ¿Quién es Raad Salam Naaman? Bueno, pues antes de empezar, Arturo, debo mostrar mi sincera gratitud a usted mismo o a ti, así somos más cercanos, y a la asociación que representas por invitarme y por estar con vosotros. Y también no olvides que nosotros más o menos somos colegas, porque yo también he sido militar en Irak. Bueno, Raad Salam Naaman es una persona, ha luchado mucho, ha sufrido muchísimo en la vida. Soy profesor, escritor, traductor, intérprete aquí en España. Soy de origen iraquí, soy cristiano católico caldeo, una iglesia oriental, nacido en Irak, precisamente en la ciudad antigua de Nínive, en las llanuras de Nínive, en un pueblo que se llama Tel Eskef. Nínive era la capital del imperio asirio. Estamos hablando del imperio asirio en la antigua región de Mesopotamia, el actual Irak. Irak es la cuna de la civilización
ahí empezaron las primeras civilizaciones del mundo. Hablando de la historia bíblica, las primeras civilizaciones son los sumerios. Estamos hablando de 4000 años antes de Cristo. Y luego los acadios. Y luego vinieron los asirios en Nínive, que gobernaron entre los años 1500 y 625 antes de Cristo. Yo nacido en un pueblo que se llama Telesclef, fue arrasado por el grupo radical Daesh, matando casi 70 personas de mi propia familia. Cerca de un pueblo, otro pueblo se llama Al-Kosh, primos hermanos, que es el pueblo del profeta Nahum. Si abrimos la Biblia, en el libro de Nahum, el profeta menor, no por su importancia, sino menor por su tamaño del libro que ha escrito. Y pone en el primer versículo en su libro: soy Nahum el Alcosita. Pues está todavía sus restos, su tumba, descansen en paz ahí en este pueblo Al-Kosh. La ciudad de Mosul o de Nínive es una ciudad de mayoría musulmana suní. Nosotros somos cristianos minoría. Criado, educado en el seno de una familia cristiana practicante en el sur del país, en Basora. Basora es una ciudad cerca de Ur de los Caldeos, la ciudad de Abraham, la capital del imperio de los acadios. Basora es una ciudad también de mayoría musulmana chií. De hecho, que yo he criado y he crecido dentro de la cultura árabe musulmana. De hecho, la cultura árabe musulmana es parte de mi cultura, porque he vivido con ellos, he nacido con ellos, y además de mis estudios superiores sobre el Islam y los estudios árabes islámicos, pues conozco muy bien esta religión y esta cultura. Bueno, en Irak, pues estudié lo que usted ha mencionado muy bien, la buena presentación que ha hecho. Y luego, pues terminando mis estudios, con 20 años de edad, pues el año 1980, haciendo el servicio militar obligatorio en Irak, pues tuve que participar en la dura guerra de Irán-Irak, el año 1980 hasta el año 1988. Yo era un teniente haciendo el servicio militar. La verdad que he sufrido muchísimo esta guerra. He visto muchísimos amigos míos muriendo en mis brazos. Yo mismo he sido secuestrado en varias ocasiones, he sido herido también en varias ocasiones. He visto tanto sangre, tantas matanzas, tantos sufrimientos en esta guerra que no, la verdad que no se puede explicar. A continuación también participé en la guerra del Golfo, la tormenta del desierto en Kuwait. Yo era de los primeros que entraron en Kuwait por orden de Saddam Hussein y de los últimos que salieron de Kuwait en marzo de 1991 con una herida en el culo, una bala. Y también la verdad que he sufrido muchísimo en esta guerra porque era una guerra muy dura contra una potencia como Estados Unidos y 33 países que nos obligaron a retirarse de Kuwait, matando miles de personas en el desierto. Yo estuve casi una semana, me escapé de Kuwait y estuve perdido en el desierto casi una semana, escondiendo entre los cadáveres, comiendo pues pan podrido, lo que he podido y lo que encontraba, y bebiendo agua de los radiadores de los coches ahí averiadas, y a sobrevivir hasta que hemos llegado a Irak, y ahí también fui secuestrado por los chiíes. Había una rebelión y un sufrimiento enorme. Finalmente, pues yo por criticar las guerras, por criticar el Islam, por mi situación pacífico defendiendo nuestra religión
cristiana, mi comunidad cristiana en Irak pidiendo más libertades, más derechos para nuestra iglesia cristiana caldea ahí, pues he sufrido muchas presiones, malos tratos, persecuciones y finalmente condenado a muerte. Y yo soy un afortunado, me considero un afortunado de que he podido escaparse de Irak en el año 1993 y llegué a España en 1995 como exiliado político y soy muy orgulloso de ser español y soy español de pie a cabeza y de corazón. Y la verdad muy agradecido a España y a los españoles especialmente por la buena acogida y bueno, pues sigo viviendo en España y me considero un ciudadano español más. Pues yo, Rab, de tus palabras quiero añadir una cosita más, si me la permites, que para ti es efectivamente, como estás demostrando por tus palabras, un honor y una satisfacción enorme ser español, pero a mí como español es un honor enorme también que seas un compatriota más, porque desde luego estoy convencido de que con tu conocimiento y con tu dedicación y entrega estás enriqueciendo a nuestro país. Y desde luego eso como español y como patriota pues es algo que lo valoro en la justa medida que hay que valorarlo. Por lo tanto, estamos los dos encantados de ser españoles. Yo te escuchaba lo que estabas diciendo y se me ponía la piel de gallina porque, claro, te podía preguntar que cómo es una guerra, pero no, esa pregunta no te la voy a hacer porque las guerras no son todas iguales. Y evidentemente, como militar, has participado en dos guerras, y tus guerras son las tuyas, las que tú conoces y que seguro que no se parecen a otras. Entonces yo te pediría, si te parece oportuno, que me dijeses un poquito cómo han sido tus dos guerras, las dos guerras en las que tú has participado. ¿Qué las podría diferenciar quizás de otras guerras convencionales en otro escenario con otros participantes? Es que tu pregunta me recuerda en un encuentro, un día estuvimos en un congreso y hablando también del conflictos, el terrorismo islámico y todo eso. Pues un general, la Armada Española, pues estaba hablando de guerra y explicando la guerra teóricamente. Y cuando me tocó hablar, le dije, ¿usted ha participado en la guerra? Me dijo, bueno, yo he participado en unas misiones de paz. Y le dije yo, las misiones de paz para mí son vacaciones. Es una guerra, no se puede explicar. La verdad que no se puede explicar de ninguna manera. Y le dije yo a este general también, la guerra hay que vivirla. La guerra no le deseas al peor enemigo que tienes. Es una guerra, es un sufrimiento, es un miedo diario. Yo no sé cómo eran otras guerras, pero la guerra de Irán-Irak y la guerra del Golfo eran dos guerras muy, muy duras y se utilizaron ahí todas las armas que se puede imaginar. Todas. Químicas, biológicas, todo lo que se puede imaginar lo he visto yo ahí. Miles de muertos he visto. Yo estuve ahí durmiendo durante algunos días haciéndolo muerto también entre los cadáveres. Y los cadáveres eran de mis amigos. Yo sentía las balas entrando en los cuerpos de mis amigos y no podía hacer nada. Y luego, pues también una guerra de ver un enemigo mal herido y no puedes salvarle la vida. Tú quieres salvarte la tuya porque no puedes hacer nada por tus amigos. Es un sufrimiento, la verdad que es un dolor diario. Gracias a Dios, yo doy las gracias a Dios todo momento, me levanto, me duermo y todo el rato doy gracias a Dios porque estoy bien físicamente y psíquicamente, porque la gran mayoría de mis compañeros, el que está bien físicamente, pues psíquicamente
no anda bien. Bueno, yo creo que estoy bien. Estoy hablando por hablar. Pero por eso doy gracias a Dios. Una guerra no se puede explicar. Es un sufrimiento diario. Y ojalá y que Dios salve a España y que no veamos una guerra aquí. Ojalá, efectivamente. Bueno, pues entonces eso me lleva cambiando un poquito de tema a preguntarte ¿cómo es la vida de un cristiano en Irak? O más concretamente, la de los caldeos, ¿no? Primero, muchas veces a mí la gente cuando vine aquí al principio a España, cuando siempre me presento como cristiano, católico, caldeo, a mucha honra y practicante. Y bueno, la gran mayoría de aquí en España, no solo España, en Europa en general y España en particular, no conocen las iglesias orientales, no nos conocen. Y a mí muchas veces me presentaban algunos catedráticos, historiadores, hasta teólogos, un obispo, un día hace muchos años, yo recuerdo hace muchos años, me presentaba como un bicho raro. O sea, de una secta judía convertido al cristianismo, otro me decía un árabe musulmán converso al cristianismo. Y la verdad que no tienen ni idea quién son los cristianos orientales y los caldeos. Nosotros somos los primeros cristianos, nosotros somos los originales del país de Irak. Nosotros somos los frutos de las predicaciones de los primeros apóstoles de Jesús. Por eso nosotros ni somos árabes, ni somos musulmanes. Los árabes nos conquistaron después. Nosotros ahí somos descendientes de los primeros cristianos del siglo I. O sea, somos frutos de las predicaciones. Nosotros, por ejemplo, de la iglesia caldea, somos frutos de las predicaciones de Santo Tomás, que fue a predicar, pasó por Mesopotamia para dirigirse a Andía, donde murió, y en Mesopotamia, la actual Irak, pues dejó ahí dos de sus apóstoles, Adai y Mari, y ahí empezaron a predicar el cristianismo los auténticos, la gente, los mesopotámicos. Por eso muchas veces también, para no confundir la gente, yo me presento como cristiano católico de origen mesopotámico. No digo de origen iraquí, para que la gente, aunque es lo mismo, porque la actual Irak es la antigua región de Mesopotamia, para que la gente no confunden de Irak como es un país musulmán ahora, de mayoría musulmana, pues este viene de una familia musulmana. O sea, no hace mucho, anteayer, un amigo que hace mucho le conozco y me dice, ¿pero tu familia era cristiana? Digo, claro que sí, que mis bisabuelos y mis todos eran cristianos y nosotros venimos de raza cristiana del primer siglo. Eso es el primero. Segundo, los musulmanes nos conquistaron a partir del siglo VII, con las conquistas del segundo califa ortodoxo Omar. Conquistó Mesopotamia en el año 1936, Damasco 636, Damasco 638, Jerusalén 640, Egipto 641 y Irán 642. Y ahí se extendió el Islam en toda Mesopotamia y el norte de África. Y conquistaron los musulmanes la península ibérica en el año 711. Imaginemos que los musulmanes hasta hoy día, que Dios no quiere, si están aquí en la península ibérica hasta ahora, ¿qué pasa? ¿Que la península ibérica es musulmana? No, pero era una conquista. Por eso yo siempre en mis libros, en mis conferencias digo, todas estas tierras, Irak, Siria, Jerusalén, Egipto, el norte de África, todos son tierras conquistadas por los musulmanes. No son tierras árabes musulmanas.
son tierras bíblicas, porque si abrimos la Biblia, el Antiguo Testamento, toda esta historia está antes de la llegada del Islam. Los musulmanes nos conquistaron ahí y obligaron a la gente a convertir al Islam y se hicieron mayoría hasta hoy día en estas tierras. Por eso yo siempre en mis libros también digo, gracias a los reyes católicos que liberaron la península ibérica de los musulmanes y echaron los musulmanes en el año 1492, porque si no, hasta hoy día, esta tierra es musulmana. De hecho, que los musulmanes, para ellos, España o la península ibérica es una espina en su corazón, porque según el Corán, en la Sura 2, el versículo 191, tierra conquistada, tierra musulmana para siempre. Por eso nunca, nunca olvidan los musulmanes la tierra que han conquistado. Correcto. Entonces eso me lleva a querer acercarme un poquito más al conocimiento sobre los musulmanes y los árabes. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? El musulmán es aquella persona el que sigue las doctrinas y aplica las enseñanzas de Muhammad o Mahoma, el fundador del Islam o el presunto profeta del Islam. Para mí el Islam no es una religión. Luego más adelante voy a explicar. Este es un musulmán. Y el árabe viene de la palabra arbo, del acadio, que yo también lo manejo bien, son lenguas muertas, y del arameo, que significa desierto, aquella persona que viene del desierto, de la península ibérica. Por lo tanto, no todos los árabes son musulmanes, porque hay gente también con ellos que no son de origen, no son musulmanes. Y no todos los musulmanes son árabes, solamente el 20% de los musulmanes son árabes. La gran mayoría de los musulmanes hoy día son de Irán, de Rusia, de Pakistán, de Afganistán, de todos estos países. Solamente el 20% son árabes. Y no todos los que hemos nacido en los países hoy día son de mayoría árabe musulmana, somos árabes o musulmanes. Nosotros no somos ni árabes ni musulmanes. Para mí, de hecho que no solamente el occidente o la gente del occidente se confunden, los mismos cristianos también, o sea, la misma raza, nuestra comunidad cristiana, también se confunden hay veces y dicen que nosotros somos árabes. ¿Por qué? Porque hay una mentira que lleva 14 siglos. Los musulmanes están inculcando ideas y mentiras en las escuelas, en nuestra educación, ahí, en sus países de mayoría, y esta mentira se convierte en una verdad. Por eso he escrito mi último libro, está en español, son los primeros cristianos, los cristianos orientales, entre el hecho histórico y el verdadero genocidio, porque estamos haciendo un genocidio los cristianos ahí, y desde siempre. Esta también está en árabe, porque la voy también a repartir a los cristianos perseguidos en los países árabes para que conozcan nuestros orígenes. Nosotros no somos árabes. Por eso el problema está en las enseñanzas. Nosotros, desde siempre, ahí en nuestros países, pues nos enseñaban en el colegio, en la universidad, que nosotros somos de origen árabe. Y muchísima gente se han creído y han crecido con esta enseñanza. Es una mentira que ha crecido y se ha convertido en una verdad. Por eso es muy importante conocer. Si una persona dice que soy cristiano, lo más importante es conocer sus orígenes. El origen del cristianismo empezó en el Oriente, no en el Occidente. Empezó en los países, en Mesopotamia, en Jerusalén, en toda esta zona empezó ahí el cristianismo.
Y ahí es el origen de las iglesias orientales. Correcto. ¿Y el Islam, cómo podríamos definir el Islam? Porque es un El concepto tan amplio, tan vago. El Islam para mí no es una religión divina. Para mí el Islam es un movimiento social político. Vale solamente para el lugar donde nació, en la península arábica, y en el tiempo cuando nació, en el siglo VII, en la península arábica, como he dicho. El Islam como una presión. Es muy fácil entrar en el Islam. Solamente hacer la declaración de la fe musulmana, no hay más dioses que Allah y Mahoma es su profeta, pero es muy difícil salir de él, porque el que sale del Islam después de entrar se considera una apóstata y hay que perseguirle, hay que matarle. Por eso el Islam es no es una religión divina. Y aquí está la confusión aquí en el Occidente. Muchísima gente, muchísimos presuntos especialistas, presuntos buenistas, obispos, sacerdotes, el que no, es que hay que acercarse al Islam porque es una religión. No, no puedes decir una religión. El Islam es el anticristo, porque una persona, el que no cree en Jesús como el Cristo, como el Mesías, pues es el anticristo. Y los musulmanes no creen en Jesús como el Mesías. De hecho, le voy a dar un ejemplo. Los judíos, yo me considero, mis orígenes son judíos, porque Jesús era judío, nació como judío, se crió como judío, y además dijo Jesús en Mateo 5:17, dijo, yo no vengo a abolir la ley mosaica, vengo a cumplir. Los judíos tampoco creen en Jesús como el Mesías. Y tampoco creen en él como profeta, porque ellos todavía están esperando el Mesías. Si los judíos se creen en Jesús como el Mesías, pues ya se ha acabado, ya no hay judaísmo. Ya tiene que convertir al cristianismo. De lo mismo nosotros. Yo muchas veces discuto con estos buenistas y aquí en el Occidente, la verdad que hay muchísimos presuntos cristianos que dicen que son cristianos y no tienen ni idea de lo que es el cristianismo. No es que el Islam, también el Islam, aquí también pegas el pie en el suelo y te salen miles de especialistas en el yihadismo, en el Islam, en el Oriente, y no tienen ni idea de lo que es el Islam y lo que es el yihadismo y lo que es el... Y estoy hablando en general, ¿eh? Hasta gente de estos de altos rasgos, el que hablan del Islam y que salen en televisión y hablando y no tienen ni idea del Islam. Por eso, cuando le digo yo a la gente, digo, cuando tú dices el Islam es una religión divina, estás afirmando que Mahoma es el Mesías, porque el Islam no cree en Jesús como el Mesías, cree en Mahoma como el Mesías, según el Corán. La sura 33, el versículo 40 dice textualmente, Muhammad es el último profeta y el sello de todos los profetas. Por lo tanto, si yo digo el Islam es una religión divina, estoy afirmando de que Muhammad es el Mesías y para mí es un profeta falso. Es un mentiroso. Estoy dejando Jesús como el profeta. Por lo tanto, este es el conocimiento exacto. O sea, uno tiene que conocer primero su religión y luego hablar de otras religiones. El Islam hoy día, también no hace mucho. El otro día estuve también en una mesa redonda y sale uno y dice, es que yo soy especialista en el yihadismo. Le dijo, joder, otro más. Digo, pero ¿tú dónde has estado? ¿Dónde has estudiado el yihadismo? Dice, bueno, he leído varios libros y eso. ¿Y con esto ya eres especialista? Mira, en todos mis libros los explico. Primero, para hablar del Islam en general, hay que estudiar mucho, hay que leer mucho. Hay que conocer la época preislámica, hay que conocer la historia de la península arábica, los orígenes de los árabes, el origen de Mohammed, el presunto profeta del Islam. De todo eso hay que conocerlo. Y no es poco.
hay que leer muchísimo, hay que leer libros. Mira, todos estos libros que tengo ahí, en árabe antiguo. Estos es conocimiento. O sea, no hablo de mí mismo, hablo de lo que dicen los libros árabes mismos y los historiadores árabes. Segundo, hay que conocer la vida de Mohammed, el fundador del Islam. O sea, ¿cuál era su vida? ¿Por qué vino Mohammed? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su objetivo? El objetivo, Mohammed vino para satisfacer sus deseos carnales y materiales. Nada más, o sea, ni una religión ni nada. Por eso se casó con un montón de mujeres, tuvo relaciones sexuales con un montón de mujeres. Y aquí dicen los libros, Mohammed oficialmente se casó con 10 mujeres y tuvo 2 concubinas. Y tuvo relaciones sexuales con 43 mujeres. ¿Es un profeta? Se casó con 50 años con una niña de 6 años. Pedofilia pura y dura. Mataba a la gente. Mohammed mató en su espada 3.000 hombres y se presumen de ellos los musulmanes en sus guerras. Se participó en 88 conquista y guerra. Por eso hay que conocer eso. Hay que conocer también la división después de la muerte de Mohammed y las conquistas del Islam entre chiíes y suníes. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Porque muchísima gente, y tengo aquí un libro, se llama Todo sobre el Islam, Desvelando el Islam, también Todo sobre el Islam, es este. Aquí hablo de 89 ramas del Islam. Los chiíes están divididos a 47 ramas y los suníes a 42 ramas. Y aquí están todos. Y cada uno tiene su imam y tiene su interpretación. Hay que conocer las fuentes de la ley islámica, que es el Corán. El Corán, vamos, ni su padre lo entiende. Hay que leerlo en su lengua natal, el árabe, porque todos están mal traducidos. Y aquí está en árabe y en español. Hay que ser un buen filólogo árabe para que se pueda leer y entender todo eso. Hay que leer y estudiar la sunna, la ley islámica o el sharia. Son dichos y hechos y actos de Mohammed. El tafsir, las interpretaciones del Islam, las escuelas jurídicas del Islam, al fiqh, el taqiyya, todo eso hay que estudiarlo y hay que estudiarlo con su lengua natal, el árabe, porque muchísimos de esos libros no están traducidos a otra lengua occidental. Además, para hablar del Islam hay que hablar con una mentalidad oriental. ¿Por qué? Porque la mentalidad occidental, Arturo, vuestra mentalidad, está basada sobre la traducción judía cristiana, el consenso, la convivencia, el perdón, la libertad. Estos conceptos no valen para nada en el Oriente. Por eso cuando yo hablo de esta forma tan directa y hay veces que parece que estoy peleando o estoy enfadado, y la verdad que no estoy enfadado, pero esta es mi forma de hablar, porque como vengo de ahí, pues esta mentalidad lo tenemos. Hay que hablar de esta forma, de esta mentalidad oriental, y hay que conocer todo eso. Y luego el yihad. A ver, ¿quién conoce un yihadista? Yo he nacido con los yihadistas, he crecido con los yihadistas. El ejército todos mis soldados eran yihadistas. Yo sé cómo viven los yihadistas, sé cómo piensan, sé qué placeres tienen de ese pueblo. Pues todo eso, y luego te vienes a hablar del yihad, hablar del Islam y de todo eso. O sea, es que no es fácil. No es que viene uno y dice, es que yo soy del CNI y hablo del jihad. ¿Y del CNI qué? ¿Has leído un artículo o un libro y ya sabes? Hay que... Luego también, nosotros como militares, exmilitares, yo, y siempre digo, yo nunca me fío en un árabe musulmán, porque el árabe musulmán nunca traiciona su patria ni su religión.
¿Y qué tenemos aquí en nuestras, que nos aconseja y traduce y investiga los yihadistas? Todos son marroquíes, argelinos, nativos. Y estos nunca traicionan su patria ni su religión. Y el que tiene oído, que escuche y que interpreta. Lo que digo. Pues sí, la verdad es que es muy ilustrativo lo que dices, porque además quizás efectivamente aquí en Occidente tengamos una postura muy simplista que nos lleva, por ejemplo, en el tema de los musulmanes, a decir que no todos los musulmanes ni son malos ni son yihadistas. Y claro, esa es la Claro. idea. Es que eso es lo lógico. O sea, si 1.600 millones de musulmanes, todos son yihadistas y todos son malos, pues apaga y vámonos. No podemos vivir en este planeta. Seguramente que hay musulmanes que son buenos, pero son buenos a pesar del Islam, no gracias al Islam. Son gente buena. Y afortunadamente hay musulmanes que es verdad, vienen aquí para trabajar, para buscar la vida y para eso. Y hay muchos que vienen aquí para fastidiar. Y el Occidente, por la ignorancia que tienen, pues ha cometido muchos errores. Ha cometido muchísimos errores y sigue cometiendo errores. De que welcome refugee y acoger a todo el que viene. Hay que ayudar. Yo soy cristiano y a mí me cae el alma cuando veo un refugiado muere o en el camino, o veo una persona está mal, sea musulmán, cristiano, judío, lo que sea. Yo era de los primeros, el que estaba ahí en la frontera de Alemania ayudando a los refugiados. Y a mí me llamaban de todo, me insultaban, me tiraban las bandejas de comida en mi cara porque llevo la cruz. Y como hablo el árabe como ellos, me insultaban más porque decían, ¿cómo hablas árabe y eres de Irak y eres cristiano? Y me insultaban y hasta me pegaban. Con mis dos sobrinos que viven en Alemania, estaban conmigo para ayudar a todos. Allí no he visto a ningún imam, a ningún musulmán, a ninguna asociación musulmana. Solamente había monjas y asociaciones cristianas y Cruz Roja y Cáritas, ayudando a los refugiados. Yo no deseo el mal a ningún musulmán, al contrario, pero tampoco hay que ser idiotas y acoger a todo el que viene, ¿no? Hay que investigar quién entra en mi casa. Hay que preguntar, ¿para qué vienes? ¿Qué quieres hacer aquí? O sea, tu casa, no abres tu casa a cualquiera. Tú tienes que preguntar quién está ahí en la puerta. Claro que queremos ayudar. Claro y a mí nadie me enseña cuál es el camino de un refugiado, porque yo he sido refugiado y he venido aquí. Y la senda de un refugiado no es fácil, es todo espina. Yo he sufrido muchísimo y conozco lo que es eso. Y también conozco el Islam y conozco los musulmanes. Y como amo este país, pues hablo de esta forma. Pues muy bien. Tú y tu familia habéis sido perseguidos por ser cristianos. ¿Podrías contarnos alguna experiencia personal de persecución? Miles de experiencias y miles de sufrimiento en la cárcel, en malos tratos y todo. Mira, es muy sencillo explicarlo. Aquí cuando vienen, estamos hablando de refugiados, cuando llegan los refugiados a Europa, a España en particular, tienen todos sus derechos de construir mezquitas, rezar 5 veces al día, hacer el ayuno, trabajo, ayudas sociales. Cuando llegan aquí los refugiados, primero preguntan por sus derechos antes de sus obligaciones. Y a mí me parece bien. Bueno, bien hasta cierto punto. Porque esta es la democracia y esta es la libertad. Del mismo modo, los musulmanes lo que tienen que hacer es dar el mismo derecho, la misma libertad a las minorías cristianas que viven con ellos en sus países de mayoría. Y nosotros ahí no tenemos ningún derecho y ninguna libertad. Estamos viviendo perseguidos
y estamos sufriendo el genocidio. Estamos viviendo en el siglo XXI y hay miles de cristianos que están muriendo en Irak, Siria, Líbano, Egipto y en estos países, Pakistán, Bangladesh, en todos estos países. Están perseguidos, están muriendo. Eso es lo que estoy luchando yo por esta gente. Nadie habla de ello. Nadie dice nada. Pero cuando hay un musulmán, donde sea, se queja de cualquier cosa, salen un montón, especialmente los podemitas y los de los derechos humanos, defendiendo a esta persona. Y ahí nadie habla de ellos. Ahí están muriendo, le están matando. ¿Y quién le están matando? Los mismos cristianos aquí, cuando hablan de la persecución cristiana, no dicen que los musulmanes están persiguiendo, están matando a los cristianos. No, dicen los cristianos están sufriendo, están pasando mal. Es que parece que ellos quieren, están pasando bien, sufriendo. Pues hay alguien, le está persiguiendo, le está matando. Este es el miedo, este es el buenismo el que vivimos aquí. Y aquí cuando cualquier cosa pasa a cualquier refugiado, pues todos salen y la gente y insultan, van a insultar a la iglesia. ¿Qué culpa tiene la iglesia a esta persona? Por eso también hay un asunto muy importante. El derecho a la libertad religiosa está normalizado por la ONU desde el año 1948 y dice textualmente: toda persona tiene el derecho a profesar la religión que quiera sin ser perseguido o obligado a cambiar su religión. Y yo pregunto, en los países árabes islámicos, la mayoría árabe musulmana, ¿hay libertad religiosa? Con todo lo que he vivido yo y mi familia, te puedo asegurar, ninguna. En todos los países árabes, porque yo conozco todos los países árabes y muevo en todos los países árabes. Ahí no tenemos el derecho ni celebrar nuestras fiestas, las Navidades, ni la Semana Santa. Tenemos miedo de celebrar hasta una misa. Y hay ejemplos así. Yo recuerdo cuando tenía pues 14 años o así, me recuerdo de un hecho que lo escribo aquí, un par de experiencias que me ha pasado en mi libro mi último libro. Con 14 años nos enseñaban en los colegios de que los musulmanes liberaban, cuando eran cuando conquistaban los países como Irak, Siria y Jerusalén, liberaban estos países de los antiguos imperios. No era conquista. Y nos hacían el favor a los judíos y cristianos a convertirnos al Islam. Y yo siempre con 14 años discutía con mi profesor y decía, no, era una conquista, con toda la regla y aparte obligabais a los judíos y cristianos en aquel tiempo a convertir al Islam. El que no convertía al Islam, aplicabais la ley islámica, según el Corán, la sura 9, el versículo 29, hay que pagar el tributo. Y siempre me pegaba el profesor, tanto el profesor como los alumnos. Hasta un día, con 14 años, me mandó un profesor de historia a hacer un trabajo sobre las conquistas islámicas. Y yo escribí que eran conquistas. Y encima, lo escribí y lo copié de un libro antiguo, que ellos mismos dicen esto. Cuando presenté el trabajo, pues el profesor me llamó al despacho del director y con el imán, los tres. Yo con 14 años y ellos tres maduros, ya grandes, empezaron a pegarme con todo lo que tenían de la mano, palos, lo que sea. Y yo chillando, gritando, y que me liberó de ellos fue un profesor que pasó de casualidad y tiró la puerta y entró y me sacó entre los tres y me salvó la vida. Me fui al hospital, perdí el conocimiento, durante 2 días estuve en el hospital y cuando me desperté
me encuentro con 2 policías ahí y una condena a blasfemia. La condena a blasfemia es a muerte, con 14 años. Y mi padre tuvo que pagar un rescate enorme para, pues, condenarme 6 meses de cárcel en un centro de menores. Claro, en un centro de menores con estos descelebrados sabían por qué estaba condenado. Claro, todos los días me pegaban. Y así, y de mayor igual. O sea, de mayor también escribí mi tesina, hice una comparación entre el apóstol Pablo y el segundo califa ortodoxo Omar, entre lo que decía en mi tesina de la universidad, decía que el apóstol Pablo predicaba la paz, por eso se extendió el cristianismo a todo el mundo. Pero el segundo califa Omar mataba a la gente, obligaba a la gente a convertir al cristianismo, al Islam, perdón. Pues esta tesina, un primo mío, que era un editor, se interesó en mi tesina y publicó mi tesina. Duró un mes, le quemaron vivo en la editorial y le dieron a su familia 48 horas para abandonar el país. Y yo tuve que escaparme de Basora, mi ciudad, a mi pueblo al norte de Irak, a esconderme en una habitación durante 3 meses hasta que mi padre llegó a un acuerdo con el gobierno y con los radicales islámicos para condenarme a 6 meses de cárcel, con la condición que me pegan todo lo que quieran, pero que no me maten. Y así fue. Y ya no voy a contar de los secuestros, pues he secuestrado 7 veces. He sentido la espada en mi cuello 10 veces para cortarme el cuello. Ahí estaba el Señor para sacarme de las manos de los radicales islámicos. Con todo ello, yo no odio al Islam ni los musulmanes. Que Dios me perdona. Yo jamás, porque si odio a los musulmanes no soy cristiano. Yo al contrario, yo perdono. Pero tampoco me callo. Tengo que decir la verdad. Y eso es lo que dijo Jesús. Por eso he nacido y por eso he venido, para decir la verdad. Y lo que estamos contando no es odio, ni como se dice aquí en España, solamente hablas del Islam y a mí ya tengo la etiqueta, islamófobo. Islamófobo, vale. Pero ¿por qué islamófobo? A ver, dime, ¿dónde está la mentira? O sea, tú discutes conmigo de lo que yo digo mentira, pero no dices, no me taches de una calificación que no tiene ningún sentido. Porque cuando hablo con conocimiento y con fundamento. Por eso, estas calificaciones aquí en España es muy fácil calificar a cualquier persona de cualquier cosa sin conocimiento ni sin fundamento. Por eso cuando hablamos, siempre digo, cuando uno quiere hablar de algo, tiene que hablar con fundamento y con conocimiento exacto. Y gracias a Dios yo tengo este fundamento y este conocimiento. Y la situación actual de los cristianos en esos territorios que nos estás contando sigue siendo igual que la experiencia tuya. ¿Ha cambiado? Me imagino que a peor, claro. No, cada vez es peor. Los cristianos ahí están muriendo, están sufriendo. Y yo conozco el caso, vamos, de primera mano. Yo estoy ahí todos estos años, voy allí y veo y estoy con la gente. La gente ahí, mira, en la época, en Irak, por ejemplo, en la época de Saddam Hussein había casi 3 millones de cristianos en Irak. Con la caída de Saddam Hussein, la llegada de este régimen, el que hay ahora, pues quedan unos 200.000 cristianos en Irak. Y los que están ahí no saben qué futuro les esperan, están desesperados. O sea, no pueden seguir viviendo ahí. Y no solamente eso, o sea, en Egipto igual. En Egipto los hermanos musulmanes están atacando las iglesias, secuestrando las niñas, las chicas de las iglesias y las violan y lo convierten al Islam.
y los cristianos no pueden decir nada. En Siria, los cristianos también tuvieron que abandonar el país y buscarse otro refugio en cualquier otro país europeo o cercano. En muchos países, en Irán, en la época del Shah, había casi 2 millones de cristianos ahí en Irán. Ahora no llegan ni 50.000 cristianos en Irán. Y no tienen ningún derecho ni practicar su religión, ni celebrar una fiesta cristiana, ni siquiera una misa en Irán. Y yo he estado en Irán el año pasado y hay casi 10.000 cristianos en las cárceles de Irán. Nadie habla de ello, nadie dice nada de ello. Este es el Islam, este es el verdadero Islam. Y aquí si decimos esto, y ahí está, que no estoy diciendo, ahí está. Quien quiere ver, pues que vaya y que vea. Y cuando hablamos de eso, pues somos islamófobos. ¿Qué vamos a hacer? Efectivamente. Yo, antes de hacerte la siguiente pregunta, me vas a permitir que ahonde un poquito, porque, estaría hablando horas y horas y horas contigo, porque todo lo que dices es súper interesante y que además que pienso que, como bien dices, debe de conocerse, porque yo eso del buenismo no me gusta nada. Pero bueno, a lo que iba. Es que no puedo evitar preguntártelo. Y con todo esto que nos estás contando, tú vuelves por allí, te dejan entrar y te dejan salir. O sea, cuidado, es que el problema está en que parece ser que vas, pero ¿y no tienes miedo que no te dejen salir? Es que, a ver, hay que matizar esto. Primero, yo voy ahí porque quiero ayudar a mi gente. Son mi gente. Yo nunca olvido mi gente. Ahí hay un dicho, dice, quien olvida sus orígenes no tiene origen. Por eso que mis orígenes cristianas, yo voy ahí para ayudar a mi gente. Uno. Segundo, aunque yo no puedo hacer nada, o sea, yo no tengo ni los medios económicos para ayudar a mi gente. El poco que puedo hacer con mis contactos, con algunas asociaciones, algunas comisiones católicas, pues podemos ayudar a alguna familia que ya no puede estar ahí, pues le podemos sacar y ayudarla en otro país del mundo. Eso es lo poco que puedo hacer. No solamente eso, tampoco los cristianos ahí necesitan ayudas económicas urgentes. No están muriendo de hambre, están muriendo por la persecución, por los atentados. Económicamente, no digamos que están bien, no. Más o menos están, porque casi la mayoría tienen gente, familias en el occidente, les ayudan, les mandan dinero para sobrevivir. Pero yo cuando voy ahí y me ven ahí con ellos, pasando, aunque 15, 20 días o una semana, solamente verme con ellos, animándoles, esto es para ellos, es una alegría. ¿Por qué? Porque dice, te deja España con el Real Madrid, con el vino, el buen jamón, y viene aquí con nosotros, pues tiene mérito. Y encima jugando la vida. Yo voy ahí jugando la vida. Pero claro, yo tengo pasaporte español. Voy ahí con mi pasaporte, voy a Turquía, de Turquía pues me muevo por el sur. Tampoco hay que explicar todo cómo se hace. O sea, se mueve por el coche y aparte por la zona, entro por el norte. El norte es una zona kurda. El norte de Irak es una autonomía federal kurda. Los kurdos ahí gobiernan. Y los kurdos de momento no son mejores que los musulmanes. Ellos también son musulmanes y también son radicales y no son mejores que los demás. Pero como los kurdos llevan casi un siglo luchando para tener un país independiente, ellos quieren dejar o quieren dar una cara amable al occidente de que ellos protejan a los cristianos. Por eso, pues, más o menos
ahí por el norte la situación está un poco mejor que en otros sitios. Y claro, ahora los cristianos, la gran mayoría de los cristianos están centrados en el norte de Irak, en los pueblos del norte de Irak, las llanuras de Nínive. Sobre todo cuando después de bueno, la caída, entre comillas, de Daesh, porque todos los miembros de Daesh pues, se han extendido en otras zonas. Efectivamente. ¿Y qué es al-yihad? ¿Y qué placeres tiene un yihadista? O sea, ¿por qué? Mira, tú preguntas a cualquier musulmán y te dice, el yihad es hacer el esfuerzo para entender el Islam. Mentira. Yo siempre en mis libros también los explico, el yihad es el segundo pilar más importante en el Islam. Tú preguntas también a cualquier musulmán y le dices, ¿cuántos pilares hay en el Islam? Te dice 5. Son la declaración de la fe musulmana, la peregrinación a la Meca, la oración, el ayuno y la limosna. Pues según este libro, este es el Sharia o la Sunna, se llama, son dichos y hechos y actos de Muhammad. Hay un episodio aquí, es igual que el episodio de la Biblia. En Mateo 5, cuando viene un hombre rico a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar el paraíso? Y le dice Jesús, pues no robas, no mientes, no matas, honra a tus padres, los 10 mandamientos. Le dice el hombre, pues lo tengo todo hecho. Dice, bueno, pues deja todo lo que tienes y sígueme. Y el hombre rico, a pensarlo bien, digo, voy a dejar todo lo que tengo, voy a seguir un hombre pobre como Jesús. Lo que dice la Biblia. Pues el mismo episodio, más o menos, está en el Sharia. Los dichos y hechos y actos de Muhammad. Un hombre vino a Muhammad y le dijo, profeta, ¿qué tengo que hacer para ganar el paraíso? Y le dijo Muhammad, 3 cosas. Primero, creer en el único Dios que es Allah y yo, Muhammad, como su profeta. Segundo, hacer el jihad. Y tercero, la peregrinación de la Meca. Y le dijo, ¿qué es el jihad? Y dice, el Dios me ordenó a luchar contra todos aquellos, el que no profesan la religión verdadera, que es el Islam. Obligarlos a convertir al Islam. Si no, matarlos. Ese es el jihad. Aparte, y esta está aquí en el hadith o el dicho número 25-26, si alguien quiere examinarme. Por eso cuando hablo con fundamento. No hablo por hablar. Además, en este Corán, mira, este es un Corán oficial de Arabia Saudita. Esta es la mezquita de M30, lo que ellos estudian. Está en árabe y en español. Aquí viene la palabra jihad mencionada 137 veces. Y todas están traducidas al español: matar, hacer la guerra, combatir. Por lo tanto, el jihad es combatir, es matar. Lo que pasa es que hay muchos tipos de jihad. Aquí en España solamente dicen el jihad, guerra santa. No, hay tipos de jihad. Está el Darhab, meter el miedo, el jihad individual, que es el lobo solitario, el jihad colectivo, que uno pertenece a una banda y de ahí, eso es todo, hay que explicarlo. Está todo en mis libros. Este es el Islam. Aquí se explicó todo lo que es el jihad y los pilares del Islam. Y también el perfil del yihadista. Hoy día todo el mundo dice, el yihadista es aquella persona el que pues reza como aplica el Islam, que es muy practicante musulmán. No precisamente, puede ser hasta homosexual. Y además, últimamente los imames buscan perfiles de un musulmán sin vergüenza, un borracho, un ladrón, o sea, ¿por qué? Porque la única forma para un borracho, un homosexual
un ladrón que gana el paraíso, hacer el yihad. Morir matando infieles. Y tu pregunta, ¿qué gana un yihadista en el paraíso? Este es lo que dice el Corán en la sura 56, el versículo 17 al 22, dice, un yihadista, lo voy a leer aquí para que veas, y hay muchas cosas, pero bueno, esto es lo más llamativo. Habrá jurís de grandes ojos en el paraíso, semejantes a perlas ocultas. Entonces, el yihadista cuando se muere en el paraíso, tiene jurís. ¿El jurís qué es en árabe? Aquí en el pie de página lo explica y también en este libro lo explica. Son vírgenes con ojos grandes. Por lo tanto, y según Muhammad, es que Muhammad era muy listo y aparte del Islam es una religión machista. O sea, todo es satisfacer los deseos carnales del hombre. Por lo tanto, aquí Muhammad dice, el yihadista cuando va al paraíso tiene 72 vírgenes, ahí le están esperando. Y son vírgenes por la gracia de Dios. Aunque cuenta con ellas, se vuelve otra vez virgen. Claro. Y alguien le pregunta y dice, ¿y de dónde trae tantos vírgenes? Pues las mujeres, el que se mueren y ganan el paraíso, se convierten en vírgenes para los yihadistas. Por lo tanto, las mujeres aquí, dale que te pego, y ahí también dale que te pego. Para el yihadista. Es que es una religión, está hecho a medidas del hombre. Y yo pregunto, o sea, todo eso, ¿dónde están los el feminista, los estos que defienden los derechos de la mujer, las organizaciones estas de lesbiana y gay, LGTN, no sé qué, cuál eran tantos colectivos que hay ahí que defendiendo los derechos de la mujer y de los homosexuales, que el Islam están perseguidos. Hay muchísimas cosas de explicar sobre el yihad. El yihad no solamente eso, hay que conocer también los rituales. ¿Cuáles son los rituales antes de hacer el yihad? Aquí muchísimas veces hemos visto cuando un yihadista comete un atentado, salen aquí las comunidades musulmanas o su familia sobre todo. Nosotros no sabemos nada. Nosotros que no lo conocíamos. Es que se convirtió a fanático los últimos días. Mentira. Mentira. Porque un yihadista, antes de cometer el atentado, hay pasos. Hay rituales antes de hacerlo. Tiene que comunicar a sus padres, principalmente. Tiene que comunicar el imán de la comunidad. Si no, su familia no cobra. Porque después de la muerte cometiendo un yihad, la comunidad musulmana mantiene su familia. Y eso es todo, lo saben las autoridades aquí, lo saben. Pero nadie dice nada, ¿sabes? Bueno, hay que confesar. Tiene que despedirse de su comunidad y de su imán. Tiene que hablar con el imán para abrir el camino a irse al paraíso, a hacer una oración. Tiene que hacer una fiesta para despedirse de su familia y sus amigos. Por lo tanto, hay unos pasos antes de cometer el atentado. No que se levanta y me voy a hacer el atentado y nadie sabe nada. Mentira. Mentira, por lo menos sabe sus padres, algunos amigos y el imán de la comunidad. Pues esto último ya me lleva... Y eso es para hablar de ello extendidamente. ¿eh? Claro.
No, efectivamente. Estoy hablando por encima. Y es que no lo estoy diciendo por decir. Como dije anteriormente, es que yo he vivido con ellos. Mis vecinos eran yihadistas. Mis soldados eran yihadistas. O sea, mis amigos, mis colegas en el colegio, en aquel tiempo en Irak, pues iban a hacer el yihad en Palestina o en Israel, matando judíos. O sea, nadie, no, es que no me cuentan, a mí no me viene un presunto especialista o un muerto de hambre que ha leído un artículo y viene y me dice, no, es que yo soy especialista. Y yo lo mando por ahí. O sea, yo les cuento, aparte de mis estudios superiores, de mi convivencia. He vivido ahí con ellos. A mí no me cuentan belongas. Y tanto que sí, tanto que sí. Desde luego, dices muy bien con que nos estás contando por encima. O sea, yo desde luego todo esto lo estoy haciendo como una presentación casi de lo que me encantaría que fuera tu intervención en persona. Pero bueno, esto me lleva a una última pregunta que casi podría ser, fíjate, después de oírte, casi la última pregunta podría ser el título de esta conversación que hemos tenido, porque el título y el resumen, o sea, por eso digo el núcleo central, ¿no? Llegamos a la conclusión de que se puede dialogar con el Islam. Y te voy a contestar leyendo un verso del Corán. Fíjate. Mira. La Sura 5, el versículo 51. En esto, en todas, yo he participado en centenares de congresos, encuentros del diálogo de la famosa diálogo de la civilización, la gran mentira. Y siempre, cuando subo, leo este versículo y digo, este versículo dice, creyentes, hablando a los musulmanes, no toméis como amigos a los judíos y a los cristianos. Son amigos unos de otros. Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Y yo pregunto, claro, este versículo es muy importante en el Islam. Este versículo está repetido 12 veces en el Corán. Y yo siempre cuando hay diálogo de la civilización, cuando empiezan a hablar eso, le digo yo a los imames ahí, ¿creéis en estas palabras? Claro, son palabras de Allah. Pues entonces, ¿para qué estamos aquí? Claro. Si no puedes hacer amistad con judío o cristiano, ¿para qué estás aquí? Claro que sí. Segundo, cuando por ahí hablan y dicen, vamos a hacer el diálogo, y yo siempre pregunto, o sea, estoy sentado en el Congreso, y viene un imam sentado, y le digo al imam, ¿tú a qué Islam representas? ¿A cuántos musulmanes representas? O sea, yo no represento a los cristianos, yo represento el conocimiento, lo que yo conozco sobre las tres religiones. Soy especialista en las tres religiones, pero yo no soy ni papa, que Dios me libra, ni soy nadie. Pero nosotros tenemos papa, nuestro representante, este es el máximo dirigente, con sus acertos y sus equivocaciones, estamos ahí con él. Él nos representa. Ahora yo pregunto, ¿quiénes representa a todos los musulmanes? Nadie. Nadie puede decir que yo hablo en el nombre del Islam. Si viene algún imam, le digo yo siempre, ¿a quién representas? ¿Chiís? ¿Sunís? No, yo soy suní. ¿A qué rama de los sunís? Salafistas, hermanos musulmanes, los sufís. O sea, ¿qué manera? Los ahmadís, los ismail. ¿Quién? Ah, no, es que yo tengo una cofardía y un día me dijo uno, represento a 30.000 musulmanes. Vale, estamos dialogando con 30.000. Y los 1.600 millones menos 30.000. ¿Qué hacemos con ellos? O sea, es que aquí está el problema. El problema, el Islam no tiene un representante para que pueda hablar en el nombre del Islam. Cuando el imam iba el imam a hablar con el Papa, por ejemplo,
los Emiratos Árabes. Sí, este es un decano, el imán del Azhar, de la Universidad del Azhar, representa a los hermanos musulmanes y los salafistas, la rama más radical dentro del Islam. Da una cara y otra cara escondida, en otro lado otra cara. Y representa a ¿cuántos? Vamos a echarlos 5 millones de musulmanes. ¿Y los demás? ¿Qué representan los wahabitas? ¿Quién representa a los salafistas? O sea, por eso, el diálogo de la civilización, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué civilización estamos hablando? O sea, ¿el Islam es una religión civilizada para hablar con ellos? O sea, es por la misma palabra cae. El Islam no es un movimiento civilizado para que se pueda dialogar con él. De Turquía, viene hasta Erdogan, es un radical musulmán. Erdogan aspira a que vuelva el Imperio Otomano, que se juntó con Zapatero y hicieron chiringuito del diálogo de la civilización, sacando dinero, como caen muchas. Y Erdogan es el musulmán más radical que hay dentro del mundo musulmán. Y es que él aplica la ley islámica. Y la ley islámica existe. Y aparte Erdogan no puede hablar en el nombre de los países árabes, porque no quieren ni ver los países árabes. Porque es turco otomano y no le quieren ver. Entonces, no puede representar a todos los musulmanes ni a todos los árabes. Por lo tanto, no puede hablar en nombre de ellos. Y Zapatero, un ateo, comunista, y quiere dialogar, no tiene ni idea ni la religión, y quiere hablar en el nombre de la religión. Es que por eso, cuando yo voy al Congreso y hablo pero vosotros conocéis las religiones, o sea, para uno que quiere dialogar, tiene que conocer las 3 religiones para que pueda dialogar. Si uno no tiene ni idea de las 3 religiones, ¿cómo vas a dialogar? Y todavía más, al no creer en la religión y quiere el acercamiento. Es que ese es el colmo ya. Por eso que hay que conocer bien el Islam antes de hablar del diálogo, de la convivencia, de todo eso. Claro que sí. Yo soy cristiano y yo quiero dialogar, yo quiero la convivencia, yo quiero la paz. Pero que no tenemos que ser tontos. Claro que busco la paz, pero con conocimiento, con entendimiento, y no caemos en trampas. Pues nada, Rad, yo desde luego me quedo con muchas, no tengo ya más preguntas y me quedo con muchas ganas de seguir hablando y conociendo. Por eso, a ver si logramos lo que hemos hablado en algunas ocasiones, trasladar esto a un espacio físico, a una sala y a una conferencia en la que podamos profundizar, sobre todo en las últimas cosas que hemos hablado, en las últimas horas. Yo creo que es importantísimo, no sé cómo, no sé cómo definir esas oraciones o esas frases o esos últimos mensajes islámicos que nos dijiste, ¿no? Pero es necesario conocerlo. O sea, porque evidentemente si tú dices que la palabra de Alá es que no se puede ser amigo de un cristiano, yo creo que todos deberíamos llevar ese versículo, o como se llame, deberíamos llevarlo escrito y en la memoria para que cuando alguien nos hablara de esas cosas que estás hablando, de las civilizaciones y del diálogo y demás, pudiéramos esgrimirlo y decir, bien, como muy bien has dicho tú, bien, tú crees en Alá, sí, respetas sus leyes, sí, pues entonces esto es lo que dice Alá. ¿Qué estamos haciendo tú y yo aquí? Es que es muy claro, es muy claro. Muchas gracias, Rad, muchas gracias por tus palabras, por tu compañía y tus respuestas, y desde luego, repito por última vez, que espero que nos veamos en persona y podamos
hacer en una sala una conferencia todavía un poquito más amplia sobre los conceptos que hemos tratado hoy. También quiero aprovechar para agradecer a todos los que visiten nuestro canal pues la atención que nos prestan y que saquen de esa visita pues el aprendizaje que yo hoy he sacado. Nuevamente, muchas gracias, Ran. Espero que hasta pronto. Transmite mis saludos, mi cariño a todos tus compañeros y espero que nos veamos pronto. Y a mí lo que más disfruto de mis conferencias, mis charlas, son las preguntas de los oyentes, la gente que está en la sala, y a ver si hay una oportunidad de estar juntos y escuchar cualquier duda, cualquier pregunta que alguien tiene. Y para mí es un placer, siempre. Pues esperemos que así sea. Muy bien.